Muchas gracias, Pablo. De verdad que también tú eres muy especial para nosotros. Fue un gusto tenerte por acá. Eres alguien muy querido, muy admirado por todos nosotros. Así que muchas gracias por permitirme, por invitarme para ser parte de este servicio, esta actividad. Gracias a todos. Qué gusto poder estar acá. Como ya Pablo les comentó, mi nombre es Amin Quevedo y sirvo como ministro en la Iglesia de Cristo de Santo Domingo, en República Dominicana. De verdad que me siento súper alegre de poder estar con ustedes en esta noche compartiendo de la palabra de Dios. Quiero felicitarlos por su conferencia centroamericana, felicitar también a la Iglesia de Guatemala por sus 30 aniversario, pues coincidimos en edad. También la Iglesia de República Dominicana estuvo celebrando en agosto sus 30 aniversarios. Así que de verdad que es un gusto para mí poder estar con todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues mis queridos hermanos, vamos a iniciar con la enseñanza que vamos a tener en esta noche. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes sobre la autoridad de la Biblia. Es un tema del que he estado profundizando y aprendiendo. Como dijo Paulo, actualmente nos estamos formando como en teología, tratando de aprender cada vez más para servir de una mejor manera al reino de Dios. Y hoy vamos a estar hablando, como les decía, sobre la autoridad de la palabra. Vamos a hablar sobre su revelación y también sobre los fundamentos que sostienen esa autoridad que tiene la Biblia para cada uno de nosotros. Así pues, yo espero que lo que vamos a compartir sea de gran ánimo, de gran ayuda para todos y sobre todo de gran inspiración para nuestras vidas. Así pues, por favor, vamos a orar para que Dios nos dirija en lo que vamos a estar conversando en esta noche. Amén. Mi Dios y Padre amado, gracias por este privilegio que tú nos das de poder deleitarnos en tu palabra. Te pido por cada uno de los hermanos que están presentes en esta transmisión. Te pido por sus vidas, por sus corazones. Te pido por su familia, que tú estés con ellos, que tú estés con cada uno de nosotros. Y a través de hoy tú nos instruyas en tu palabra para poder crecer en nuestro amor por tus enseñanzas, en nuestro amor por tu revelación. Te pido, Padre, que cada día nosotros podamos caminar más y más cerca de ti y reflejar de una manera fidedigna tu imagen, tu reflejo, Padre, ser dignos representantes de tu palabra. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a estar hablando de algunos tópicos, pero primero déjenme presentarles a mi familia. Yo estoy casado, tengo 16 años de casado con Patricia Méndez. Nos conocimos en la iglesia, llegamos juntos incluso el mismo mes y el mismo año. Nunca nos habíamos visto aquí, nos conocimos y Dios nos dio la dicha de poder compartir una vida juntos. También tengo dos maravillosos niños que son Gabriel, de 12 años, y Noelia, de 9 años. Así pues, Dios me ha bendecido grandemente de maneras inimaginables. Esa es mi familia. Paso ahora a compartirles un poco sobre lo que vamos a estar viendo en esta noche. Lo primero que estaremos viendo es cómo Dios se revela a nosotros. Dios se revela a nosotros de una manera voluntaria por su iniciativa y con fines relacionales. Después vamos a estar viendo los tipos de revelación que Dios nos ha hecho. Estaremos hablando de la revelación general y de la revelación especial. Y por último, vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios, la Biblia, como la máxima autoridad, basándonos en su inspiración, en su inerrancia y en su eficacia. Eso es un resumen de lo que vamos a estar viendo en esta noche. Comenzamos pues con
Esta escritura que todos conocemos en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, donde nos dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta es considerada por muchos la última carta de Pablo, el último escrito de Pablo. Así lo consideran muchos teólogos, el último escrito de Pablo. Y en este escrito Pablo pues estaba animando, exhortando a Timoteo, pero también recordándole de dónde procede la fe que ambos compartían. Y es que esta fe procede de la iniciativa de Dios de revelarse, de revelar su voluntad al hombre por medio de la inspiración de las escrituras. Con las escrituras Dios buscó reprender, corregir, instruir a su pueblo, con el fin último de que el hombre de Dios esté preparado para hacer su voluntad. Pero no podemos hablar de la autoridad de la palabra sin referirnos a su revelación. Cómo Dios revela su palabra, pues es precisamente su revelación lo que le da autoridad a la Biblia. Es precisamente su revelación lo que hace que la palabra de Dios sea especial. Un segundito que me pasé. Ok. Perdonen que me pasé con las diapositivas. Ok, ahora sí. El término revelación procede del griego apocalipsis, que es la acción y el efecto de correr el velo que cubre lo desconocido. En la Biblia este término se utiliza casi de manera exclusiva para referirse a Dios, de modo que se convierte en un término teológico. Y solo Dios puede revelarnos los misterios de su ser y de sus obras. Por lo tanto, toda búsqueda independiente, todo intento que nosotros podamos hacer por conocer a Dios por nuestros propios medios, están condenados al fracaso. Así nos lo deja saber el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, refiriéndose a lo que es la revelación. Y eso nos lleva a nuestro primer punto de esta noche. Dios se revela. Dios se revela a nosotros. ¿Y cómo Dios se revela a nosotros? ¿Y por qué? Bueno, debido a la innata limitación del ser humano en cuanto a su conocimiento y a lo finita de su existencia, le resulta imposible conocer a Dios por sus propios medios. Si los humanos quieren conocer a Dios, ese conocimiento debe surgir cuando Dios toma la iniciativa de darse a conocer. En un mundo como el de hoy, en un mundo postmoderno, donde la verdad se percibe como algo relativo, donde cada quien pues pretende ostentar su propia verdad, donde lo correcto y lo incorrecto muchas veces pretende ser un asunto de consenso. Es decir, si muchas personas creemos en algo, pues creemos que algo es correcto, pues se hace correcto. Y por eso vemos el esfuerzo de organizaciones, de grupos de poder tratando de imponer o tratando de normalizar ciertas ideas, bajo la premisa de que si la mayoría considera eso normal, pues entonces ya eso se hace normal. Así que en el mundo en el que vivimos se hace necesario que nosotros pongamos mucha atención a la revelación de Dios, porque la revelación de Dios es absoluta, es veraz y es objetiva. Se entiende por revelación la iniciativa que toma el Creador de darse a conocer ante su creación el ser humano. Esta revelación, como veremos en lo adelante, tiene niveles y calificaciones particulares que la distinguen.
conforme a los medios utilizados para llevarla a cabo y también conforme a su alcance y su propósito. Estando el ser humano limitado por una vida finita, pues le resulta sumamente difícil, para no decir imposible, es difícil llegar a conocer o a comprender por sí mismo, si quiere lo más básico, la magnitud, las dimensiones, las cualidades e implicaciones de un ser espiritual, invisible e infinito como lo es Dios. Es por eso que Dios se ve precisado a autorrevelarse al ser humano a los fines que éste pueda llegar a conocerle, al punto de llegar a conformar una relación entre el creador y el ser creado. De otra manera, mis queridos hermanos, ¿cómo podríamos nosotros conocer a Dios? Un ser espiritual, un ser invisible, un ser omnipotente, omnipresente, infinitamente complejo y profundo. ¿Cómo podríamos conocerlo si no es porque Él mismo toma la iniciativa de darse a conocer? Así pues, la revelación de Dios es una muestra de su amor para con nosotros. Es una muestra de su interés de tener una relación íntima con su creación, el ser humano. Debemos apreciar y valorar el que Dios se haya revelado, porque de no ser así, nos sería imposible conocerle. Amén. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto de esta noche, y son los tipos de revelación. ¿Cuáles son los tipos de revelación que tenemos a nuestro alcance en el día de hoy? Hoy los teólogos clasifican, la mayoría de los teólogos clasifican la revelación de Dios en dos categorías principales, que es la revelación general y la revelación especial. Por revelación general entendemos que es la comunicación que Dios hace de sí mismo a todas las personas en todo momento y en todo lugar. Es la revelación que Dios hace de sí mismo a las personas de todos los tiempos, en todo momento y en todo lugar. La revelación general se refiere a la automanifestación de Dios a través de la naturaleza, a través de la historia y a través del ser interior de la persona humana. Esta revelación es general en dos sentidos. Es general en el sentido de que su disponibilidad es universal. Es asequible para todas las personas en todo momento. Todo momento nosotros estamos, la revelación general de Dios está a nuestro alcance, aún en este momento. También es general en el sentido de que el mensaje, de que su contenido es menos particularizado y detallado. No así como la revelación especial que vamos a ver más adelante. Es decir, que la revelación general, como su nombre lo indica, tiene una información que no es tan detallada, pero sí nos habla de la persona de Dios y de su poder infinito. Un ejemplo para mí, desde mi punto de vista, de la revelación general son las pirámides. Yo siempre me preguntaba por qué el ser humano, a través de la historia en el mundo antiguo, hacía pirámides y por qué esas pirámides están distribuidas prácticamente alrededor del mundo. ¿Cómo coincidieron en hacer estas estructuras tan imponentes? Y todas ellas, o la mayoría de ellas, con fines culticos o religiosos. Es decir, ¿cómo es posible que el ser humano haya coincidido en esto? Para mí, las pirámides son una muestra de la revelación general de Dios. Es decir, me recuerda lo que dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, donde nos dice: Dios hizo todo hermoso en su tiempo.
luego puso en la mente humana la noción de eternidad. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Fíjate qué interesante esta escritura. Nos dice que Dios hizo todo hermoso y que en su momento puso en el hombre la noción de la eternidad. Fíjate que el hombre siempre ha buscado a Dios, pero como es una revelación general, muchas veces lo ha buscado de maneras equivocadas. Lo ha buscado por medio de la idolatría, porque como no es una revelación muy específica, realmente el hombre no sabe a quién es que va a adorar. Solo sabe que hay un ser superior. Solo sabe que hay un ente que es mayor que él en sabiduría y poder. Y lo sabe por la revelación general, lo sabe por la creación misma, lo sabe por lo que Dios ha puesto en su interior. Ese impulso a buscar la divinidad. Así pues, vemos que las pirámides están distribuidas en las civilizaciones antiguas desde Egipto, los aztecas, los mayas, los incas, el imperio Hammer y la antigua China y muchos otros. Y son una muestra para mí de que el hombre tiene en su corazón la idea de lo infinito. Aunque nadie le hable de Dios, él sabe que existe un Dios. Pero tristemente esta revelación es muy general y por eso muchas veces el hombre lo busca en lugares y de maneras equivocadas. Otro ejemplo de revelación general nos lo da el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en su capítulo 1, versículo 19 al 20, donde nos dice lo siguiente. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Qué increíble nos habla Pablo sobre cómo Dios se reveló al ser humano desde la creación del mundo. A todas las civilizaciones le ha llegado la revelación general de Dios. En Salmo capítulo 19, del 1 al 2, también se nos da un ejemplo de esta revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la Escritura. La expansión proclama la obra de sus manos. La revelación general está disponible para todas las personas en todo tiempo y en todo lugar. La creación habla por sí misma del poder infinito de Dios. El ser humano en su interior tiene ese impulso de buscar a Dios porque Dios así lo dispuso. Pero también la historia le cuenta al hombre del poder infinito de Dios. Así pues, como esta es una revelación general, una revelación que no le da al hombre mucha información que necesita para su salvación, pues se hace preciso la revelación especial. ¿Y en qué consiste la revelación especial? Pues la revelación especial involucra las comunicaciones y manifestaciones particulares de Dios, de sí mismo, a personas particulares en momentos particulares. Comunicaciones y manifestaciones que ahora están disponibles solo al consultar ciertos escritos sagrados. Así define Millard J. Erickson en su libro Doctrina Cristiana, la revelación especial. Es la comunicación que Dios ha hecho de manera particular a personas particulares en un momento particular de la historia. Las sagradas escrituras del cristianismo son el fruto de esa revelación
que Dios ha hecho a través de los siglos y que el pueblo de Dios ha conservado a modo de compendio para instrucción, edificación y salvación de todo el pueblo santo. Las sagradas escrituras que tenemos son una compilación de lo que el pueblo de Dios ha recibido a través de los profetas y de hombres particulares considerados inspirados por Dios. Así pues, mis queridos hermanos, así nos llega la revelación especial y la revelación de la Escritura, la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Es una pregunta que yo me hice muchas veces y la verdad es que no tenía muchas veces en mi vida como cristiano no tenía una respuesta precisa para esta pregunta. Pero hoy te puedo decir que hay varias razones por las cuales nosotros deberíamos estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios. En primer lugar, porque ella sí lo dice, porque ella sí lo manifiesta. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, donde nos dice toda escritura está inspirada por Dios, que es la base de lo que hemos estado conversando en esta noche. También 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21, y también en 2 de Pedro 3, del 15 al 16, que vamos a ver, escrituras que vamos a ver un poquito más adelante. Otra razón para que nos da seguridad sobre la veracidad de las escrituras, sobre la autenticidad de la palabra de Dios, de la Biblia, es por el cumplimiento de las profecías. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que muchas cosas fueron profetizadas y que en la historia se fueron cumpliendo posteriormente. Solo en Cristo Jesús, solo en Jesús se cumplen por lo menos más de 30 profecías. Algunos autores le atribuyen 300 profecías, pero siendo conservadores, vamos a decir que por lo menos 30 profecías se cumplen en la persona de Cristo. Algunos ejemplos de esto están en Génesis capítulo 49, versículo 10, Miqueas 5:1, Isaías 7:14, Oseas 11:1 y muchas otras escrituras que nos hablan de Cristo mucho antes de su existencia. La otra cosa o la tercera cosa que nos habla sobre la autenticidad de la palabra de Dios es la armonía de su composición. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, no nos estamos acercando a un libro, sino a una colección de libros. 66 libros escritos por alrededor de 44 autores, redactados en un periodo de alrededor de 1500 años, 3 continentes, 3 idiomas y 0 contradicciones. Desde el principio al fin, todo apunta hacia la persona de Cristo. Solo un autor divino podría hacer algo así. Solo Dios podría componer un libro tan maravilloso como la Biblia. Así pues, mis queridos hermanos, estas cosas nos hablan de la autenticidad de la palabra de Dios. Otra cosa también que nos habla de la autenticidad de la palabra son los descubrimientos arqueológicos. En la Biblia se nos habla de lugares, personajes, civilizaciones, tribus, que solo se hacían referencia en la Biblia y que luego, a través de la arqueología, se fueron confirmando su existencia. Hay muchos personajes, varios personajes que se han confirmado su existencia a través de la arqueología. Por ejemplo, el personaje de Pilato, tenemos varios elementos que nos confirman de la existencia de Pilato. También autores extrabíblicos nos hablan de Pilato, autores extrabíblicos nos hablan de Jesús también. Tenemos también los rollos del Mar Muerto que vinieron a confirmar
que realmente los escritos que teníamos hasta la fecha eran escritos que habían llegado a nosotros con una gran fidelidad. Habla sobre la precisión con la que los escribas, con la que los escribas fueron redactando cuidadosamente, reescribiendo, transmitiendo a través de la escritura los textos antiguos, siendo los rollos los textos más antiguos con los que contamos. Los rollos del Mar Muerto pues sirvieron para comparar los escritos que ya teníamos, confirmando así que fueron transcritos con una gran precisión. ¿Por qué? Porque tanto los escribas como los traductores bíblicos a lo largo de la historia, conscientes de que están transcribiendo las palabras de Dios, procuraron ser lo más fieles posible en su trabajo. Y por último, y quizás lo más importante, porque quizás no todos estamos conscientes de los descubrimientos arqueológicos, quizás no todos estemos conscientes de las profecías, quizás no todos estamos conscientes de la armonía que tiene la palabra, pero hay algo del que todo cristiano puede dar fe y testimonio, todo cristiano verdadero, y es el poder transformador que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder transformador del cual millones de creyentes alrededor del mundo pueden dar fe y testimonio. Como nos dice la escritura en el libro de Lucas, capítulo 7:35, solo se lo doy como referencia, Lucas 7:35, pues dice la Biblia, pues la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. El poder transformador de la palabra da fruto en la vida de los creyentes. Y todos nosotros como creyentes podemos dar fe y testimonio del poder de la palabra de Dios. Amén. ¿En qué se basa la autoridad de la palabra? Aparte de esto que hemos hablado de su autenticidad, ¿en qué podemos decir que se basa la autoridad de la palabra? Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, que es autoridad máxima. Volviendo a nuestra escritura base de segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, nos dice que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Como ya habíamos comentado al principio, las Sagradas Escrituras tienen una peculiaridad, y es que son consideradas inspiradas por Dios, por medio del Espíritu Santo. Es decir, que son un claro reflejo de la voluntad de Dios para con su pueblo. Las declaraciones de Pablo en esta escritura, en estos versículos, pues son o pueden ser muy contundentes para el receptor de este tiempo, pueden ser incluso controversiales. Digo de este tiempo porque para los judíos los escritos proféticos y, y la ley de Moisés tenían una autoridad bastante marcada, al menos para los judíos. Era una autoridad bastante convincente para ellos, y toda su vida social y cultural se movía en torno a esos escritos. Así que por lo menos para los judíos era bastante claro de que estas escrituras eran inspiradas por Dios y que eran la palabra de Dios. Sin embargo, a partir de la era de la Ilustración en el siglo XVII y siglo XVIII, pues el ser humano empieza a cuestionar esa autoridad de una manera agresiva y de una manera abierta, y hasta el día de hoy pues sigue cuestionando la autoridad de la palabra, y por eso se hace preciso que todos nosotros como creyentes estemos claros sobre dónde y por qué se fundamenta la autoridad
que tiene la palabra de Dios. El apóstol Pedro coincide con Pablo en la inspiración de las Escrituras. De hecho, Pedro se va más lejos y nos deja saber de qué manera es que funciona la inspiración de las Escrituras. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu, impulsados, perdón, por el Espíritu Santo. Fíjate qué interesante. Pedro se va más lejos. Cuando Pablo dice, toda escritura está inspirada por Dios, Pedro dice, ¿de qué manera fue que Dios inspiró las escrituras? Pues impulsando a los profetas por medio del Espíritu Santo. De manera pues, mis queridos hermanos, que al constituirse las escrituras en la revelación especial de Dios para su pueblo y tomando en cuenta que esa revelación especial ha cesado, la autoridad de la palabra se convierte en nuestra máxima autoridad, pues ella representa la voluntad expresa de Dios para su pueblo y para cada individuo. De ahí la autoridad de la palabra. ¿Qué entendemos nosotros por autoridad? Por autoridad entendemos el derecho de la palabra de imponer creencias y acciones. Imponer creencias y acciones. La palabra tiene un poder regulatorio, tiene un poder legislativo, tiene un poder autoritario sobre cada ser humano por ser la palabra de Dios. Debido a que la Biblia transmite el mensaje revelado de Dios, tiene el mismo peso que Dios mismo tendría si nos hablara personalmente. Así lo dice Millard J. Erickson en su libro Doctrina Cristiana, citándolo nuevamente. Debido a que la Biblia transmite el mensaje revelado de Dios, tiene el mismo peso que Dios mismo tendría si nos hablara personalmente. Fíjate qué interesante. Así de autoritaria es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios dada al hombre. Ninguna persona, ninguna institución, ningún individuo puede ostentar la misma o mayor autoridad que la palabra de Dios. Repito, ningún individuo, ninguna institución puede ostentar igual o mayor autoridad que la palabra de Dios. Eso para la mayoría de los cristianos es algo obvio, pero no lo es para todos los cristianos. No todos los creyentes creen que la palabra de Dios es la máxima autoridad. De hecho, aún nosotros como discípulos podemos no estar viviendo y asumiendo la palabra de Dios como la máxima autoridad en nuestras vidas. Muchas veces podemos darle a nuestros sentimientos la misma autoridad que a la palabra de Dios. Muchas veces podemos darle a nuestros deseos la misma autoridad que a la palabra de Dios. Muchas veces podemos darle a nuestros sueños, a nuestra comodidad, a nuestros anhelos, la misma autoridad que a la palabra. Hay personas que le dan mayor o la misma autoridad que a la palabra al Papa, por ejemplo. La Iglesia Católica sostiene de que la palabra del Papa es infalible, al mismo nivel que la Biblia. Hay creyentes en el día de hoy en otras denominaciones que le dan esa autoridad a un pastor o a la iglesia o a un individuo particular. Hay personas, hace unos años atrás, cuando trabajando en un hotel que trabajaba aquí en Santo Domingo, tenía un compañero de trabajo que un día se me acercó
y me dijo, varón, tengo una revelación de Dios para usted. Yo, ¿cómo? Yo me quedé como, oh, ¿cómo? Dígame, a ver, lo escucho, varón, dígame cuál es esa revelación que Dios tiene para mí. Dígame, a ver, mire, varón, Dios me reveló algo sobre usted. Yo, ¿cómo? Dígame. Dios me reveló que usted va bien, que usted es un creyente firme, que usted va bien encaminado. Dijo, oh, excelente, qué bueno. Y al final me dice, pero Dios me reveló que esa iglesia a la que usted está yendo no es buena, no lo va a ayudar, no es el lugar donde usted tiene que estar. Yo, oh varón, wow, qué raro, le digo yo, qué raro, porque yo estaba hablando con Dios esta mañana y él no me dijo nada. Él a mí no me dijo nada. Cuando él me diga, yo le aviso. Hay muchos que entienden que ellos tienen revelación para ti. Hay muchos que entienden que ellos tienen una nueva revelación. Pero la revelación de Dios para ti ya está en la palabra de Dios, ya está en la Biblia. Estúdiala, asúmela como la autoridad divina, como la máxima autoridad. Amén. ¿En qué se fundamenta la autoridad de la palabra? Se fundamenta en tres pilares desde mi punto de vista, en tres pilares fundamentales, que es su inspiración, su inerrancia y su eficacia. En esos tres pilares, desde mi punto de vista, se sostiene la autoridad de la palabra. ¿Qué entendemos por inspirada? La inspiración es una influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre agentes divinamente escogidos, como consecuencia de lo cual sus escritos se convierten en fidedignos y autoritarios. Así también, citando nuevamente a Millard Erickson en su libro Doctrina Cristiana. La autoridad de la palabra en parte se sostiene en su inspiración. La palabra griega que se utiliza para o que se traduce como inspiración es theopneustos. Theopneustos. No sé si lo pronuncio bien porque, como ustedes sabrán, yo no sé griego. Apenas sé español, mis hermanos. Pero theopneustos, como vemos traducido en nuestras principales versiones de la Biblia, nos llega a nosotros como inspirada. Pero literalmente el término significa exhalada por Dios. Es decir, que la palabra, la escritura, viene del interior mismo de Dios, es exhalada por Dios. Y cuando Pablo habla de la escritura, cuando él usa ese término, toda escritura, es claro para nosotros que él se refiere a los libros canónicos del Antiguo Testamento. Y su concepto se extiende también a todos los versículos de esos libros. Entendiendo, claro está, que en ese tiempo los libros no estaban divididos por esos números pequeños que nosotros conocemos hoy como versículos, pero que cada línea de la escritura, cada palabra está inspirada por Dios. Pero algo interesante, mis queridos hermanos, también es que es muy posible que en los tiempos de Pablo ya algunos escritos que ya circulaban entre las iglesias, principalmente las cartas de los apóstoles, también eran considerados la escritura. La escritura. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues a través de la escritura que está en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, donde Pedro, haciendo referencia a los escritos de Pablo, utiliza el término, lo equipara de alguna manera con los libros proféticos. Leemos lo que dice esta escritura, no está ahí en las notas, yo se lo voy a leer. Dice:
tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo. Según, oyeron bien, Pablo escribió, según dice Pedro, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, prosigue Pedro, en cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, y oye bien, tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Es decir, mis queridos hermanos, que al final de la vida de Pablo y de Pedro, ya posiblemente el término escritura ya se estaba utilizando para algunos escritos del Nuevo Testamento que ya estaban circulando entre las iglesias. Me pareció esto bastante interesante. ¿Qué entendemos por inerrancia o inerrante? El término inerrante quiere decir que está libre de errores. Libre de errores. Y me gusta la definición de Erickson sobre inerrancia. Dice, la Biblia, cuando se interpreta correctamente a la luz del nivel al que se habían desarrollado la cultura y los medios de comunicación en el momento en que fue escrita y en vista de los propósitos para los cuales fue dada, es plenamente veraz en todo lo que afirma. Algo que es importante nosotros entender también, y es que la revelación de Dios para el hombre ha sido gradual, ha sido progresiva, de menor a mayor. Es decir, Dios no reveló todo su ser y su obra desde el primer momento, sino que esa revelación ha venido en aumento hasta llegar a la persona de Cristo. Esa revelación también de la ciencia y de la física no fue revelada al hombre de un solo golpe, sino que Dios fue permitiendo que el hombre vaya descubriendo los secretos de la ciencia, de la física, en el tiempo que Dios consideró pertinente. Es decir, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y interpretamos lo que es la inerrancia de la palabra de Dios, debemos hacerlo a la luz de una correcta interpretación de la Biblia. Porque muchas personas dicen, la Biblia está llena de errores, está llena de contradicciones, pero lo que mayormente las personas atribuyen a errores, en verdad es una mala interpretación de la escritura. Mayormente son escrituras fuera de contextos o de contexto o no analizadas correctamente a la luz de los elementos básicos de la interpretación bíblica. También es importante saber que la Biblia no pretende ser un libro de ciencia, ni de geografía, ni de historia. La Biblia es la historia de amor de Dios y su pueblo y la voluntad de Dios manifiesta para cada uno de nosotros. De manera que cuando nosotros estudiamos la Biblia de una manera correcta y a la luz del nivel en que se había desarrollado la cultura, la comunicación, la tecnología, en el tiempo en el que fue escrita, nos daremos cuenta de que efectivamente es veraz en todo lo que dice. Otra definición de inerrancia nos la ofrece Jaime Fasold en su libro Con Precisión, el listón de la hermenéutica bíblica. Dice lo siguiente, la doctrina de la inerrancia afirma que cada palabra en los manuscritos originales de las escrituras está exenta de errores de la clase que sea. Esta doctrina es la conclusión lógica de los primeros tres pilares de la doctrina de la inspiración, a saber que las escrituras son de origen divino, que toda escritura es inspirada y que cada palabra es inspirada. Así lo define Jaime Fasold en su libro Con Precisión. Que las escrituras
vista o tomada desde los escritos originales, en sus escritos originales no contienen ningún error. Pero los escritos originales no están a nuestra disposición. Y como sabemos que los que nosotros tenemos no tienen errores, pues bueno, pues por lo que dijimos anteriormente, pues los rollos del Mar Muerto vinieron a confirmar que son los rollos más antiguos con los que contamos, vinieron a confirmar que realmente los escritos que ya teníamos, pues tenían una precisión increíble en cuanto a su transcripción. Son el punto de referencia más fiable que tenemos a nuestro alcance en este momento para confirmar las traducciones que están a nuestra disposición en el día de hoy. Espero que estemos entendiendo todo lo que estamos compartiendo y que todo lo que hemos dicho sea de gran ayuda para cada uno de nosotros. El segundo pilar o el otro pilar que sostiene la autoridad de la palabra es la eficacia. Es la eficacia. Conforme a lo que nos dice Efesios 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios encierra un poder transformador que está al alcance de todos aquellos que están dispuestos a llevarla a la práctica con toda sinceridad. Millones de creyentes alrededor del mundo son una muestra viviente de dicho poder. El poder transformador de la palabra, mis queridos hermanos, es innegable. Yo mismo soy testigo y creo que todos nosotros en esta transmisión podemos dar fe y testimonio del poder transformador que hemos visto y experimentado por medio de la palabra de Dios. No quiero decir con esto que la palabra de Dios debe volverse ahora para nosotros un objeto de adoración, que ahora debemos agarrar la Biblia, inclinarnos ante ella. No, es recordar que la palabra de Dios es el instrumento que Dios ha utilizado para revelar su autoridad a cada uno de nosotros. Por tanto, es importante entender que el rechazo y desobediencia a la Biblia en verdad se constituye como un rechazo y una desobediencia a Dios y su voluntad. Así pues, mis queridos hermanos, como dijimos, tenemos tres pilares que sostienen la palabra de Dios, que son su inspiración, su inerrancia y su eficacia. Para concluir, mis queridos hermanos, conclusiones sobre lo que hemos visto hasta este momento. Primero, Dios se reveló voluntariamente y con fines relacionales al ser humano. La revelación de Dios es una muestra de amor y de su interés por tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Esa revelación debe inspirarnos y movernos a conocer más de Él. La Biblia es la palabra de Dios, indudablemente. Así lo confirma muchos parámetros nos dan a entender de que efectivamente estamos ante la palabra única de Dios. La Biblia es autoritaria y normativa para el creyente. Ningún ser o elemento humano puede estar por encima de ella. Y la autoridad de la Biblia se sustenta en su inspiración divina, su inerrancia y su eficacia. ¿Cómo se aplica todo esto a nosotros, mis queridos hermanos? ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica en nuestra vida diaria? Pues debido a que la revelación nos muestra el amor de Dios, debemos buscar, ansiar relacionarnos con Él día tras día de una manera cada vez más profunda. Segundo, es imperativo abrazar y amar y valorar las Escrituras, sabiendo de que son de inspiración divina y que han llegado a nosotros con gran precisión
y que son el fruto del esfuerzo, el sacrificio de hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia del cristianismo. Todas las áreas de mi vida, todas las áreas de nuestra vida deberían estar sometidas a la autoridad de la palabra. Todas las áreas de nuestra vida deben estar sometidas a la autoridad de la Biblia. Y por último, como discípulos de Cristo, debemos proclamar la autoridad de las Escrituras. En amor en amor y devoción debemos exhortar y animar a los otros, a los demás, a someterse a la autoridad de la palabra. Así pues, mis queridos hermanos, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que este mensaje, esta enseñanza, sea de gran ánimo, de gran ayuda para tu vida. Bendiciones para todos y fue un privilegio, un gusto para mí poder compartir esta noche con cada uno de ustedes. Muchas gracias por escuchar.